Vamos a entrar a otro terreno porque ya está con nosotros el colega y amigo analista político Juan Carlos Ruiz, para hablar un poco de las encuestas, un poco del momento político, porque dice el Populorum, Juan Carlos, con la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Bien, también vamos a estar con Miguel Ángel. El Populorum dice que una encuesta se contrata, la contrata una persona o un cliente para escuchar cosas bonitas, ¿no? La otra interpretación que es más real, creo, en todo caso el especialista eres tú, Juan Carlos, que contrata una encuesta para saber realmente dónde está ubicado y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que de esas dos estamos en estos momentos en el escenario de encuestas, ¿no? Ese primer comentario, Juan Carlos, con la bienvenida. Sabemos que tus tiempos están medio complicados, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo tu tiempo conjuntamente con Miguel Ángel. Buenos días, hermano. Sí, yo soy de los que discrepa con aquellos que dicen que a las encuestas no hay que creerles, ¿no? Las empresas de encuestadoras obviamente podrán tener sesgos muestrales, digamos, pero en realidad no mienten. Lo que tratan es justamente de escribir una realidad, y además generalmente la mayor cantidad o la mayoría de encuestadoras conocidas tienen obviamente un proceso de auditoría que ellos tienen que respetar, y por supuesto no van a mentir, no van a mentir, porque justamente eso les quitaría la credibilidad o el prestigio, digamos, que bien se han ganado en el mercado. Lo cierto es que las cifras empiezan a mostrar una tendencia ya de bajada del señor Castillo y de subida en el caso de la candidata Fujimori. Y esta tendencia, según los analistas, por lo menos analizando las encuestas de SPI, la de Datum y la de IEP, mostraría una tendencia en donde en 6 a 10 días estaría dándose un empate técnico real, y a partir de ahí, si la curva de crecimiento sigue su curso, lo más probable es que, y esto es una proyección que están haciendo en base a estas encuestas y en base al análisis estadístico, esta diferencia podría darle el triunfo a la señora Fujimori el 6 de junio hasta por 4 o 6 puntos, dicen. Entonces, claro, salvo que en el camino ocurra una noticia bomba que destruya pues esta tendencia positiva que está teniendo Fujimori, o que el señor Castillo profundice con errores como los que viene cometiendo en esta segunda parte de la campaña, en esta segunda vuelta, y haga que su caída se pronuncie, o sea, mucho más pronunciada, digamos, valga la redundancia, ¿no? Miguel Ángel, para entrar a la conversa. Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? En efecto, sí, hasta ahora se está produciendo una suerte de empate técnico y ahora comienza a jugarse los descuentos. Entonces, acá hay una tarea ya no solamente del mensaje a profundidad, sino también de la actuación del candidato. En ese sentido, quien tiene más oficio, ya esta es su tercera postulación, es Keiko Sofía Fujimori. Pero lo que no me parece que está haciendo hasta ahora Keiko Sofía es conectarse justamente con los sectores de y en adelante, y especialmente con provincias. ¿Qué tendría que hacer ella para por lo menos no raspando la olla, sino tener una mayor presencia? Tiene que cambiar su discurso. A ver, entiendo que la estrategia de campaña de segunda vuelta de la candidata Fujimori era en un primer momento consolidar ese bloque de derecha que era más afín a su discurso, y que consolidar ese 13% con el que pasó, que era esta dicotomía entre democracia y comunismo, ¿no? Que de alguna manera le sirvió para consolidar ese bloque. Una segunda etapa, que es en la que está actualmente, era trabajar justamente en bajar ese número de indecisos y ese número de antivoto, en la medida que ella propusiera o hiciera acuerdos o propusiera cambios, digamos, en su propuesta original, y entonces ampliara la posibilidad de incorporar nuevas fuerzas. Y de hecho, la mayor cantidad de fuerzas de centro derecha, a excepción del Partido Morado y a excepción de Acción Popular, que literalmente ahora han quedado como indefinidos, las demás fuerzas le han dado su apoyo a la señora Fujimori. Y entiendo que la tercera etapa es justamente robarle votación de que es la más dura que tiene Castillo a su favor,
con propuestas, por ejemplo, lo del canon minero, ¿no? El tema de distribuir el 40% del canon minero directamente a la población, lo cual no significa que le va a dar la plata en la mano y va a repartir plata como maquinita en la calle, en la plaza de armas. Eso no significa. Significa utilizar programas sociales o programas productivos que existen actualmente en la gestión pública, del gobierno central, evidentemente, para distribuir condicionadamente como subsidio directo una inversión que vaya destinada a los pilares básicos: salud, educación, seguridad ciudadana o reactivación del mercado. Entonces, entiendo que está enfocado a eso, y en esa medida, una medida como esa es, creo yo, la semilla que ha puesto la señora Fujimori ya desde antes y que ahora va a profundizar en las últimas semanas, especialmente en el sur y en el centro, donde se va a dar la batalla final de esta contienda electoral. Entonces, yo creo que ahí está la semilla, yo creo que por ahí va a ir el discurso, y literalmente el señor Castillo brilla por su ausencia en propuestas concretas, ¿no? Si bien tenemos a una candidata Fujimori que ha soltado nuevas propuestas, que ha flexibilizado la ortodoxia económica en la cual caracterizaba al Fujimorismo, y ahora empieza a explorar nuevas opciones, empieza a incorporar técnicos de distinto lugar, incluso haciendo un pacto con el señor Acuña que le permite utilizar el aparato partidario del señor Acuña de APP para reconquistar el norte y consolidar el norte. No vemos lo mismo en el caso de Castillo con su alianza o su unión con Juntos por el Perú, ¿no? Yo hoy me imaginaba que la alianza con Verónica Mendoza y el respaldo de Verónica Mendoza a la candidatura de Castillo se iba a convertir en una maquinaria inmediata antifujimorista, ¿no? Pero esto no se está viendo. Entonces pareciera que la única que golpea ahora es la señora Fujimori, y tenemos a un Castillo que no reacciona y no responde en una batalla en donde tienes que mostrar que eres capaz de competir, ¿no? Y eso se traduce en términos de percepción de racional de voto en una candidata que ahora que es capaz de tomar decisiones, que toma posición, que propone a un candidato que no es que se convierta en víctima, porque eso lo favorecería, sino que es un candidato que está inmóvil, que no está generando nada novedoso, ¿no? Claro. Yo creo que Sin embargo, Juan Carlos, hemos visto, por ejemplo, su manifestación ayer en Iquitos, mucho más multitudinaria, mucho más espontánea que las visitas que tiene Keiko, ¿no? Y por supuesto eso no se ve en los canales de señal abierta ni los que están afines al fujimorismo. Entonces es probable que ellos insistan en esa suerte de presencia silenciosa, obviamente sin medios, pero que también puede significar una propaganda directa que ha tenido muchos éxitos en muchísimos países, incluyendo acá en el Perú. Acuérdate que siempre digo el ejemplo, todos los días le sacaban la mugre literalmente a Ollanta y terminó justamente ganando las elecciones del año 2011. Y la otra cosa, también, ojo, ir al sur y no llevar propuestas que sean coherentes con su propio plan de gobierno, puede ser también el Waterloo de Keiko, porque recuerda que tanto el sur como el centro sur siempre han sido esquivos, digamos, a la derecha peruana, excepto cuando se aliaron para que gane Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori. Entonces, creo, en todo caso, que tiene que ser muy fina y muy prudente la campaña de Keiko en estas últimas semanas. Y yo, permítame, yo agregaría algo más para el comentario, Juan Carlos, que la impresión y la opinión es que se está manejando las encuestas hasta este momento pensando más en Lima, que es el bolsón importante del fujimorismo, ¿no? Y en los segmentos A, B y C. Entonces, como tú bien dices, Juan Carlos, las próximas semanas, estamos a 25 días exactamente de las elecciones, van a ser claves. Van a ser claves porque ese segmento que dice Juan Carlos, ese grupo mayoritario que apoya a Castillo, que está en el ámbito rural y está en las regiones, se mantiene ahí. De manera que esta semana, creo, como tú bien dices, va a ser clave para tener una idea de si tiene que exponer más promesas, más propuestas Castillo, o se mantiene en ese nivel con la experiencia de Ollanta Humala, ¿no? De hecho, un comentario importante es que en este análisis que hacen los estadísticos,
en la lógica de todas las campañas electorales, la encuesta IEP, a la que no se puede acusar de ser precisamente queiquista, ¿no? Es la que tiene el rango más pronunciado y es la que indica que se cruzaría esa proyección antes que las otras, antes que incluso Datum o CPI, ¿no? Habría que esperar a ver qué dice Ipsos esta semana, que creo que sale este domingo, para ver si esa tendencia también la confirma Ipsos. Lo cierto es que sí, o sea, faltan 25 días, nada está dicho, es decir, este empate técnico se puede dar y no necesariamente pronunciar en esa prolongación, y sabemos además que nuestro electorado decide el voto, pues, literalmente 3 horas antes de entrar a la ánfora. Entonces, pero hay tendencias, ¿no? En temas de políticas, y justamente para eso sirven las estadísticas, hay tendencias, ¿no? De hecho, el señor Castillo va a llenar plazas, ¿sí? O sea, él sí está logrando, y ha logrado, digamos, vincular, digamos, a un gran segmento de la población que está descontenta con cómo el modelo ha venido funcionando hasta ahora y cómo el modelo no ha servido para incluir, no ha servido para distribuir o redistribuir adecuadamente la riqueza y ha concentrado eso en muy pocas manos. Ese cuestionamiento es indudable y es más, si Fujimori quiere garantizar, pero como bien dice Miguel Ángel, con mucho cuidado, casi como bisturí, tiene que ir al sur y proponer cosas muy finas. Por eso a mí lo del Cano me parece fino en la medida que ha descolocado a los técnicos vinculados al humanismo, ahora al castillismo, al serronismo, que no han lanzado una alternativa, salvo, es más, no dicen nada alternativo, y justamente el sur hoy se empieza a agitar porque, claro, todas las mineras del corredor minero están siendo atacadas literalmente y tratando de obligarlas a sentarlas en mesas de diálogo para garantizar que comprometan el 20% o 30% de sus utilidades, cuando existe una ley de canon y existen fondos y cuentas en el MEF de millones y millones de soles que los gobiernos locales y regionales del sur y en general del centro del país e incluso del norte no gastan por incapacidad de gestión, por corrupción, porque no desarrollan expedientes, porque no han planificado nada, y claro, más fácil es meterle un golpe a la puerta de la mina y decir, no, o te paralizo la operación o me das plata ahorita, ¿no? Y y obviamente la operación minera tiene que continuar. Entonces, es curioso que justamente, y especialmente en el sur andino hoy día, ¿no es cierto?, en estas semanas, estén todos los grupos antimineros tratando de sentar en mesas de diálogo, le llaman ellos, ¿no? En mesas de chantaje, literalmente, hay que llamarlas por su nombre, tratando de obligar a las mineras a que antes del 6 de junio, que no sabemos el desenlace, hagan compromisos y pongan por escrito cuánta plata van a dar. Y además ellos sí quieren reparto directo, ¿no? Reparto en mano, bonos en plata en mano para poder gastar la gente como le dé la gana. Y eso no tiene ninguna lógica de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible lo que tiene que es identificar una cartera de proyectos de inversión con medidas, digamos, que nos permitan ver el impacto de estas medidas. Y claro, un mecanismo como el subsidio directo nos permite que ese dinero vaya directo, no pase por el intermediario que generalmente se queda con el 30 o 40% de esa inversión, acá va el 100% directamente al poblador, pero obviamente condicionado y con programas que permitan, como ocurre con un programa como Juntos, como ocurren con programas como Techo Propio, Vivienda Social, en donde el subsidio directo va al beneficiario, pero es destinado para el uso que se necesita. Entonces, ya existen modelos de este tipo, y de hecho algunas mineras ya la han puesto en práctica. Pero en eso está, ¿no? Claro, entiendo, Juan Carlos, que esa es una propuesta que inclusive ha sido rechazado por algunos técnicos. Por los técnicos humanistas, además. Y claro, y el otro tema es que no, ni siquiera, porque, por ejemplo, el Segura no ha sido ministro de la izquierda, ¿no? En todo caso, creo que es importante, claro, que es importante considerar esa mirada, que me parece interesante de tu parte, pero no profundiza sobre los problemas fundamentales que existen en torno a la minería. Entonces, creer que le das un subsidio a un sector no tiene en cuenta entonces los factores externos. Y los factores externos, inclusive, pesan mucho más para evitar que se hagan obras y se hagan proyectos mineros. Pasó con Conga, con Tía María, etc. Entonces,
creo que el asunto va más allá. Y la gente, y he escuchado algunos mensajes, por supuesto, desde adentro de esta gente, que dicen, migajas no. Nos pueden comprar con un plato de lentejas, por ahora, pero el problema no lo han resuelto. Entonces creo que tienen que trabajar mucho más. Ojo, también los propios empresarios mineros, he tenido la oportunidad de tener un diálogo confidencial, dicen, oye, lo que nos van a hacer a nosotros ahora es que nos van a culpar que a tiempo no hemos enviado el aporte y ahora van a atacar a la minería. Entonces, primero que el gobierno que llegue decida exactamente cómo utilizar el canon minero, porque viene el canon hidroenergético, viene el canon maderero, el canon portuario. Entonces, ¿cuál es la ley del canon en general? ¿Van a cambiar o no van a cambiar? Porque eso va a generar muchos más problemas de lo que ya tenemos. De modo que es un asunto que creo que no necesariamente en algún sector de la minería les ha caído bien, ¿no? Y sobre todo en aquellos que tienen mucho más conflictos sociales, definitivamente. Entonces, acuérdate que los conflictos sociales de los 180 o 200 que hay, por lo menos 130 son producto justamente de la minería, y eso falta arreglar. Entonces, no más conflictos a la minería innecesariamente. O sea, yo estoy de acuerdo en que les puedan dar todo tipo de apoyo a los pobladores, pero ya lo hemos vivido aquí con Conga, ya lo hemos vivido con Tía María. Entonces, obviamente tienen que afinar su campaña, digo, en el caso de Keiko Fujimori, y también en el caso de Pedro Castillo. O sea, yo creo que aquí están cometiendo un gravísimo error en traer ¿cómo se llama?, al candidato de Podemos, Pablo Fernández, me parece, de España, que acaba de perder las elecciones frente a Ayuso en Madrid, y traerlo para hacer un show. Y eso es justamente una reunión que, por supuesto, en circunstancias como tal, ya podríamos estar diciendo una reunión de perdedores. Entonces, ¿crees tú que hay un factor externo trayendo a este personaje, Pablo Iglesias, y sentarse a la mesa con Pedro Castillo y evaluar qué cosa es lo que está pasando en el Perú? Gravísimo error. Yo también considero que eso es un error, porque no le suma. O sea, recordemos que estamos en un proceso de elección. Es decir, por eso es que, claro, yo entiendo toda la discusión y la complejidad que tiene el tema minero. Pero esto es un tema de fraseo político. O sea, el objetivo ahorita no es resolver el problema minero, el objetivo es conseguir votos. Y en el sentido de conseguir votos necesitas un fraseo adecuado que conecte con la gente y la gente crea que es posible hacerlo realidad. Lo veo más potente un tema en términos electorales y de conexión de voto, un tema como por ejemplo este tema del 40% del canon. Hay que discutir cómo se hace, todo eso es una discusión si es que gana. Pero justamente yo también veo las señales del señor Castillo no están apuntando a consolidar votos, es decir, porque sigue otra vez el señor Castillo sigue dando vueltas entre ese Castillo moderado versus el Castillo radical y no resuelve esa ecuación. No se la termina de resolver Mendoza, no la termina de resolver Cerrón, que sigue reuniéndose y ofreciendo puestos de ministros a diestra y siniestra, es el que está negociando puestos de ministros. Entonces, todas esas señales, que ojo, no solamente están en los medios de comunicación, si fuese los medios de comunicación que digamos, de alguna manera priorizan o no determinada información y la hacen noticias, está en las redes sociales, está en el mundo digital, está en el boca a boca. Es decir, eso se sabe, se comenta, se dice, y eso influye evidentemente en la verosimilitud o credibilidad que la gente empieza o pueda tener en el voto Castillo, ¿no? Yo creo que Castillo está generando una percepción de duda, de poco expertise, de poca experiencia, de desconocimiento del manejo del Estado, y eso y la gente se da cuenta. Entonces dices, uy, y claro, finalmente pues hay que condicionar a la señora Fujimori a que no puede hacer esto, que hasta ahorita lo viene haciendo bien. Ha firmado el tema, convenio democrático, o sea, de partida. Entonces, eso creo que es lo que está reflejando ahorita las encuestas, creo que está reflejando las cifras. No veo un cambio de timón en ninguno de los dos lados. Es decir, veo sí a una Fujimori que está tratando de ser muy cuidadosa para esa etapa final, como bien tú decías, y ahí parece que tú hubiese escuchado, de repente has tenido una reunión, Miguel Ángel, con Keiko, y no sabemos, pero parece que te estuviese escuchando. Está siendo muy cuidadosa y muy delicada en entrar a ese segmento,
porque es un voto que tiene que robar y le va a hacer muy bien. Pero por otro lado, no sé quién le está hablando al señor Castillo, porque el señor Castillo no resuelve, no termina de resolver esa bipolaridad entre el radical y el moderado que sigue enfrentándose a sí mismo. Eso hace perder confianza, hace perder... no sé... Falta de libreto, ¿no? Sí. Y hay que esperar esta falta semana, de libreto, ¿no? falta de idea, fuerza, y evidentemente yo tienen una bueno, la grande. Sí, Miguel Ángel, porque creo que... No te digo que lo que pasa con Castillo, que no tiene un fraseo coherente, ¿no? Entonces, exacto, obviamente se necesitan muchas horas de trabajo, de media training, y además que efectivamente consolide las ideas que tiene, y eso obviamente no tiene que ser necesariamente el trabajo de él, del candidato, sino de su equipo asesor, su equipo de marketing, su equipo de comunicación. Ese es otro tema, ¿no? No muestra al equipo, ¿no? O sea, se lo siente solo, ¿no? Exacto, pero estamos también hay que ser realistas también, que estamos nosotros con la visión de lo que tiene que ser un político, y estamos ante una situación inédita en todo este escenario. La información, si Miguel Ángel se ha reunido con Keiko, la información que voy a decir no significa que yo tenga contacto con Perú Libre, pero lo que sabemos, Miguel Ángel y Juan Carlos, es que él está conectado permanentemente con las regiones, sobre todo con las regiones, porque no olvidemos que Perú Libre está conformado por dos partidos, el partido de Cerrón y la agrupación, que es un partido en la práctica, que es el movimiento magisterial. Entonces, ahí hay una relación de fuerzas bastante parejas a ese interior, pero que le permite tener comunicación con los congresistas electos de cómo está la situación. Entonces, no creo que se estén despreocupando como nosotros podríamos interpretar, sino están muy cerca, y muy cerca a su fuerte bolsón electoral, y lo que está faltando es mirar como queremos nosotros, que mire a Lima y que haga las propuestas y que presente su plan, su equipo económico, que es lo que quiere un poco la otra parte. Este es un juego de ajedrez y ustedes lo saben, entonces y lo sabemos por todos los procesos electorales anteriores, en la que sobre todo ahora que la final va a ser, como siempre hemos dicho, de fotografía, de manera que en ese escenario las encuestas, y hablando de encuestas, Juan Carlos, ¿cuándo Pacific? Porque Pacific, dentro de la óptica, es quien mejor, y lo hemos dicho públicamente y lo reafirmamos, es quien mejor ha interpretado el sentir de ese sector que en algunos momentos nosotros, con el pensamiento limeño o urbano, nos olvidamos de ese Perú profundo, que es quien está en este momento manejando. Y Pacific ha logrado eso, Juan Carlos, y ha obligado a las otras encuestadoras también a hablar ahora de la costa, de la sierra, de la selva, del norte, del centro, del sur, del oriente, y eso es un gran mérito. Así que, ¿cuándo tenemos a Pacific en el candelero nuevamente de las encuestas, Juan Carlos? Lamentablemente tengo que confesar que no vamos a hacer una encuesta nacional de segunda vuelta, pero sí estamos desarrollando, ya implementando para este segundo semestre de este año y para inicios del próximo, 2 estudios grandes a nivel nacional donde vamos a medir no solamente la confianza de las instituciones públicas, del ciudadano respecto a los medios de comunicación, del ciudadano respecto al sector privado o al tercer sector, justamente a esta sociedad civil organizada, sino también vamos a empezar a medir impactos de esos pilares de segundas reformas que necesita el país, llámese salud, llámese educación, llámese seguridad, llámese infraestructura básica, ¿no es cierto?, y servicios básicos. Vamos a empezar a medir el avance de esas reformas a nivel regional. Eso es un anuncio que sí se los doy como primicia, pero sí, electoralmente, en realidad creo que hicimos nuestro aporte importante. Pusimos un tipo de enfoque interesante, pero claro, lamentablemente, como eso es financiamiento propio, tenemos que administrar bien ese financiamiento enfocado siempre al core del negocio, que en nuestro caso es brindar servicios que conecten la colaboración y la gestión colaborativa público-privada y convertirla en algo que se convierta en realidad, ¿no? Y que obviamente beneficie al peruano, ¿no?
Muy bien, estaremos atentos entonces a las acciones, sobre todo los comentarios tuyos, Juan Carlos, teniendo en el escenario de Pacífico. Muchas gracias, Juan Carlos. Sabemos que tus acciones están complicadas, sí, y nos volvemos a comunicar antes de cada vez lo veo con sus ojos más chinitos a Juan Carlos. Un abrazo, Juan Carlos. No diré nada, no diré nada. Gracias. No, a recordar lo que ha dicho Modesto Montoya, ¿no? Que hay dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Alguien que quiere cambiar y alguien que todavía quiere mantener algunos modelos, y creo que eso puede quedar como una lección. Nuestros televidentes sacarán sus propias conclusiones, y nosotros también nuestras propias visiones de la vida. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta cualquier momento, estimado Juan Carlos. Un abrazo. Bien. Sí, se congeló la imagen ahí con Juan Carlos. Sí, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con los titulares, Miguel Ángel, de los principales diarios de circulación nacional.